Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín y ahora vamos a ver lo que sería pruebas ANCOVA, que en realidad ANCOVA no es solamente un análisis, sino que es una familia de análisis. Vamos a ver más adelante porque en realidad son varias pruebas que todas son llamadas de manera ANCOVA. Esto lo vamos a obtener a través de la paquetería de SPSS y a través de la paquetería de GPower vamos a obtener lo que sería la potencia estadística y también el tamaño del efecto, lo cual nos van a decir si en realidad lo que estamos obteniendo es clínicamente relevante, es realmente fuera más allá del si es significativo o no es significativo, y también nos va a permitir saber si estos datos que estamos obteniendo en nuestra muestra son generalizables hacia la población en total. Por último, también vamos a obtener el formato en cómo se tiene que reportar todo esto que obtengamos en formato APA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de recordar que necesitamos, antes que cualquier otra cosa, una buena pregunta de investigación. ¿Cuál es el problema al que ustedes quieren encontrar una respuesta? Sin una buena pregunta de investigación, va a resultar muy difícil diseñar y ejecutar un buen estudio. Debemos de recordar que las preguntas, bueno, perdón, que los análisis estadísticos son pruebas de contraste de hipótesis. Nosotros necesitamos tener una hipótesis para hacer un análisis estadístico y la hipótesis se obtiene a través de la pregunta de investigación. Entonces, esta es la pregunta de investigación que atañe a nuestra investigación en este instante. Una investigadora está interesada en conocer si el aprendizaje de estudiantes tiende a variar dependiendo del nivel socioeconómico, bajo, medio o alto, al que pertenecen, y en interacción con si sus docentes reciben actualización académica. Es decir, tengo aquí dos variables independientes. Y a su vez intentará controlar la distancia que tiene que recorrer el estudiante a su escuela, es decir, una covariable. Eso es lo que distingue lo que sería una nova de una ANCOVA, una covariable. Entonces, lo que necesitamos hacer es, a partir de esta pregunta de investigación, diseñar nuestra hipótesis, la cual va a ser un enunciado tentativo que va a ser probable. Entonces, para diseñar nuestra hipótesis necesitamos, uno, ¿qué tipo de prueba vamos a hacer? Dos, la palabra significativas que nos va a referir directamente a si estos resultados se deben o no a cuestiones del azar. Variables dependientes, que en este caso solamente tenemos una. Variables independientes, que en este caso tenemos dos variables independientes, y vamos a adicionar también lo que sería la covariable. Entonces, eh, ¿qué tipo de análisis vamos a hacer? Debemos de recordar que solamente podemos hacer tres tipos de hipótesis. Las hipótesis de diferencias, de relación y de predicción, al menos en la estadística inferencial. Si nos referimos a las pruebas de diferencias, entonces vamos a poder ocupar una H cuadrada, una U de Mann, una T de Studer, una Kruskal-Wallis o una NOVA. En este caso, vamos a desarrollar lo que será nuestra hipótesis, que sería de esta manera. Tipo de prueba serían, no existen diferencias significativas en el nivel de aprendizaje reportado por los alumnos, dependiendo si pertenecen a nivel socioeconómico bajo, medio o alto, en interacción con la actualización docente y controlando la distancia de la unidad académica. Esta sería la hipótesis que vamos a someter a prueba. Entonces, habíamos dicho que es un análisis de diferencias y como es análisis de diferencias tenemos que distinguir qué tipo de grupos vamos a usar. Vamos a usar el mismo grupo, tendríamos que utilizar una McNemar, una T. Wilcoxon, una Q de Kochar, una Friedman, pero sabemos que es un análisis de diferentes grupos. Es decir, los bajos, los medios y los altos pertenecen a diferentes grupos. Una persona no puede estar en más de un nivel de la variable independiente. Es decir, si una persona tiene alto estatus socioeconómico, no puede estar al mismo tiempo en un bajo estatus socioeconómico. Entonces, cada vez que ustedes quieran comparar, deben de tener bien claro que sus participantes solamente pueden estar en un nivel de la variable independiente. Vamos a ver qué más. ¿Cuántos grupos vamos a comparar? En este caso podemos tener 5 grupos, 6 grupos, 5 grupos, 4 grupos, 5 grupos, lo dije 2 veces. Eh, 4, o 2 grupos, ¿no? Si fueran 2 grupos, entonces diríamos una Chi cuadrada, una U de Madden y una T de Student. En este caso, vamos a hacer una comparación de 3 grupos. Vamos a comparar bajo, medio y alto, y aparte vamos a comparar lo que será el otro nivel. De si ha recibido actualización o no ha recibido actualización académica. Entonces, de esta manera nosotros sabemos que por lo menos una de nuestras variables pertenece a más de 2 grupos. Entonces, de esta manera vamos a hacer una prueba ANOVA. Ahora bien,
Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si vamos a hacer más de dos grupos y tenemos solamente una variable independiente, podemos ocupar a partir de lo que sería el nivel de medición de nuestras variables, una chi cuadrada, una Kruskal-Wallis o una ANOVA. Si tenemos más de dos grupos y tenemos dos variables independientes, que pueden ser un 2 por 2, es decir, nuestra primera variable tiene dos niveles, puede ser hombre y mujer, y la segunda variable también tiene dos niveles, que puede ser actualización académica o no actualización académica. Entonces, a esto se le va a llamar una ANOVA de doble clasificación. Si tenemos dos variables, que sería un 2 por 3, que puede ser en este caso bajo, medio y alto, y si son hombres o mujeres, o en este caso si sería actualización académica sí o no. Entonces, la llamaríamos una ANOVA factorial. Ambas pruebas se les conoce como ANOVAs de dos vías. Ahora bien, si a estas tres pruebas, una sola variable independiente, dos variables independientes, independientemente de que si son ANOVA de doble clasificación o ANOVA de dos vías o una ANOVA factorial, si le agregamos una covariable, a esto se le va a llamar una ANCOVA. Es por ello que les mencionaba al principio del video que en realidad esto es una familia de análisis. Podemos hacer ANCOVAs a partir de diferentes variables independientes que nosotros podemos llegar a tener. Y entonces, ¿cuál sería el criterio? Normalmente, si han visto los videos pasados, si ustedes quieren ver, pueden ir a checar lo que sería el video de los análisis ANOVA factoriales que ya vimos en la clase pasada. Y vamos a ver que los criterios que nosotros tendríamos que estar aplicando para saber qué tipo de prueba estamos ocupando, pues sería cumplir con los criterios de la estadística paramétrica. Sin embargo, aquí va a ser un poco problemático porque en realidad tenemos dos variables que están mediando lo que sea una variable dependiente. Entonces, realmente aquí la estadística paramétrica ya no está tanto aplicando en los criterios de que si no cumplimos con la estadística paramétrica, tendríamos que ocupar la estadística no paramétrica. Pueden ir a ver lo que sería la prueba TD-Student y la prueba ANOVA para saber cuándo tenemos que ocupar una prueba de Leven y una prueba de normalidad de la distribución de los datos. Una prueba de Kolmogorov o una prueba de Shapiro. En este caso, el problema es que no existen versiones no paramétricas de lo que sería la ANCOVA. Es decir, que vamos a tener que ocupar ANCOVA siempre y cuando cumplamos el nivel de medición intervalar de los supuestos de la estadística paramétrica. Ya nos vamos a fijar tanto si cumplimos o no con lo que sería la normalidad de los datos, puesto que no existe una versión no paramétrica. Y bueno, adicionalmente a esto vamos a sacar lo que sea el tamaño del efecto, el cual es calcular el efecto de un tratamiento. ¿Qué tan clínicamente relevante es? ¿Es importante? ¿Es pequeño, mediano o grande? En este caso, es decir, es el grado en que la hipótesis nula es falsa. Es decir, que no cuando sí. Es decir, que tanto nosotros vamos a decir que no encontramos diferencias cuando sí las estamos encontrando. Es a lo mejor muy pequeño el efecto y decimos que no hay cuando realmente sí las hay. O podemos decir que este efecto es muy grande, muy pequeño o muy mediano. Y entonces nos va a indicar cuánto de la variable dependiente se puede explicar, predecir o controlar por las variables independientes en este caso. La potencia estadística va a ser la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es realmente falsa, es decir, que no es cierto cuando no hay nada. Eh, vamos a tener lo que será la capacidad de la prueba para detectar esas diferencias de relación, de predicción, de si están presentes o no están presentes. Convencionalmente va a ser el criterio de punto 80, que sería 1 menos beta, y va a decirnos que esto es un 20% de probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta realmente es falsa. Esto nos va a servir para nosotros para conocer si podemos generalizar los datos de nuestra muestra a la población. Entonces, debemos recordar que el error tipo 1 sería el error alfa, que será la significancia, que nos va a decir si los datos que estamos obteniendo se deben o no se deben a cuestiones del azar. Y por el otro lado vamos a tener el tipo de error, que sería la probabilidad beta. Entonces, este nos va a decir que tanto nosotros podemos generalizar los datos que estamos obteniendo de nuestra muestra a la población. Y entonces vamos a hacer estos análisis mediante SPSS para posteriormente nosotros realizar el reporte en formato APA. Entonces, vámonos directamente a lo que sería SPSS. Vamos a aplicar esta muestra.
Esta es una muestra que tengo. Vamos a evaluar lo que sería la distancia, el aprendizaje, vamos a tener el tipo de escuela, la actualización docente y otras cosas por ahí. Entonces, nos vamos a lo que sería eh, modelo lineal general, modelo univariado. Y en este modelo univariado lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestras variables. Eh, en este caso vamos a tener aprendizaje, que va a ser nuestra variable dependiente, es decir, esta va a tender a variar a partir de lo que serán las independientes. Y quiero hacer un pequeño ejercicio importante. Vamos a hacer lo que sería el nivel socioeconómico, que será una de las principales variables. La vamos a meter como factores fijos. Si nos damos cuenta, esta por sí sola, a pesar de que estamos en niveles univariados, es una ANOVA. Entonces, como ANOVA, podemos pedirle las opciones de lo que serían estadísticos descriptivos, prueba de homogeneidad, estimación del tamaño del efecto, y sería eso más que suficiente. Vamos a pedirle los análisis post-hoc, vamos a meter nuestra variable, y en este caso nosotros tenemos una variable que, bueno, necesitamos saber si cumple o no con los supuestos de la homogeneidad de las variancias, o también llamada la homocedasticidad. Para ello vamos a pedirle a James Howell, siempre y cuando no cumpla con estos criterios, tendremos que interpretar este post hoc. Vamos a pedir Bonferroni y Tukey. Bonferroni sería para muestras que son pequeñas y Tukey para muestras que son grandes, y cuyos datos también son un poco pares, ¿no? Vamos a darle continuar, vamos a darle en opciones, ya tenemos todo lo que necesitamos. Y tenemos post hoc, podemos pedir los gráficos para ver cómo se comporta esto. Y sería todo lo que necesitamos. Em, y le vamos a dar a aceptar. Entonces, aquí yo ya tengo lo que serán las medias de mis grupos, bajo, medio y alto, de mi variable, mi primer variable, y estamos encontrando que sí, en efecto, hay una diferencia entre lo que serían el nivel socioeconómico y el aprendizaje que vamos a tener. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a comparar los grupos, tenemos una N, por ejemplo, para nivel socioeconómico alto de 68, para medio de 284 casos y para bajo el de 128 casos. Entonces, en este caso, nosotros necesitaríamos pedir en realidad otra prueba de post-hoc, puesto que nosotros no estamos cumpliendo con una distribución normal de los datos. Tenemos datos dispares. Entonces, voy a repetir el análisis, voy a pedir post-hoc y lo que voy a pedir es Gabriel. Gabriel nos va a dar un análisis post-hoc o post-hoc, como quieran llamarlo, un poco más confiable para no cometer el error tipo 1. Y podemos compararlo directamente con los otros tipos de análisis para ver si se mantienen esas diferencias. Vamos a tener aquí que Gabriel nos está reportando unas diferencias entre grupo medio y alto, que sería la opción que tenemos aquí. Es decir, esta de medio contra alto es una sola diferencia de manera significativa, que la vamos a encontrar también en los demás análisis. El medio contra el alto, que también es significativa. Vamos a encontrar que todas en realidad están siendo esta misma diferencia. La que tendríamos que interpretar y realmente reportar, pues entonces sería la de Gabriel, siempre y cuando sea una ANOVA. Ahora, vamos a incluir lo que sería la covariable. Y entonces, una ANOVA se va a convertir en una ANCOVA cuando nosotros metamos al análisis lo que sería la prueba, una distancia, que en este caso debemos recordar que esta es una variable continua. Es una variable que está midiendo en kilómetros lo que sería la distancia que vamos a tener. Entonces, puede ser una variable continua. Bueno, más bien tiene que ser una variable continua. Los factores fijos son variables que pueden ser ordinales o nominales, son cajas. También algunos investigadores las llaman variables cualitativas. Pero vamos a dejarlas con niveles de medición nominales u ordinales. Y entonces, de esta manera, este factor, esta forma de hacer un análisis, ya sería por sí solo un ANCOVA. Entonces, vamos a pedirle exactamente lo mismo, ya está todo establecido. Y vamos a ver ahora qué tanto esta distancia tiende o no tiende a afectar la
asociación, la explicación de que los niveles socioeconómicos predigan o no predigan el aprendizaje. Entonces, le damos a aceptar y vamos a encontrar que, bueno, quiero regresar un instante. Vamos a ver que nivel socioeconómico tiene una F, una explicación de la varianza de 8.72. Vamos a ver directamente ahora cuando tenemos lo que sería la variable de distancia. Esta me está diciendo que en efecto también es significativa. Y aparte de que es significativa, quiero que se den cuenta en lo que pasó con la varianza de la explicación del fenómeno del nivel socioeconómico. Esta subió. Es decir, ahora explicamos mucha más varianza de lo que sería el nivel socioeconómico. Y entonces, distancia también me está diciendo que está prediciendo lo que sería el aprendizaje. Es decir, la distancia está mediando lo que sería el nivel de aprendizaje que están teniendo las personas a partir de lo que sería si pertenecen al grupo bajo, medio o alto. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Podemos hacer ahora una nova factorial. Si estamos haciendo una nova factorial, entonces lo que meteríamos sería una nueva variable, que sería en específico la pregunta de investigación que estamos realizando. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a meter lo que sería la actualización académica, que es una variable dicotómica, en la cual sí o no reciben actualización académica. Y entonces tenemos variable de aprendizaje que es nivel intervalar, nivel socioeconómico, la cual es una nivel ordinal, actualización académica que es nivel nominal y distancia que es nivel intervalar. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ejecutar el análisis, estaremos ejecutando una nueva factorial que estaría controlando una covariable. A esta también le vamos a llamar entonces ANCOVA. Le damos a aceptar. Y entonces tengo mis grupos, los cuales son dispares. Eh, ¿Por qué hice bueno, por qué hice lo que sería la prueba post-hoc en el otro? Porque aquí cuando tenemos análisis multivariados, y esa fue una de las cosas por las que quise hacer la nova al principio del análisis, es que no nos va a permitir conocer cuáles son los grupos dispares, ya que estamos metiendo lo que serían dos variables independientes y una covariable. Y entonces, pero sí nos va a permitir saber si hay un efecto de interacción y un efecto de la covariable que estamos metiendo. Entonces, si analizamos aquí, vamos a encontrar que hay diferencias significativas en la interacción de nivel socioeconómico y de actualización docente. Es decir, que porque se pertenece a un nivel específico que puede ser bajo, medio y alto, y aparte si recibe o no recibe actualización docente, es que va a haber diferencias. Y aparte de que va a haber diferencias, también la covariable está afectando. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasaría si nosotros quitamos la covariable, es decir, tendríamos lo que sería un análisis solamente de una nova factorial. Entonces, vamos a darle a aceptar y también estaría funcionando, pero aquí ya nos da lo que serían eh, las pruebas post-hoc. Y entonces, y vamos a ver que los grados, bueno, los tamaños de la F cambian. En la parte de la interacción tenemos aquí un 15.07 y cuando estamos metiendo la covariable, aquí ya cambia un poquito. Se está explicando un poquito menos la interacción, pero está explicándose bastante de lo que sería el nivel socioeconómico y la distancia. Entonces, si se dan cuenta, el nivel socioeconómico pues también cambia. Entonces, cada vez que nosotros metamos una variable en análisis, va a haber cosas diferentes. Y entonces, bueno, ahora vamos a saber cuál es el tamaño del efecto y la potencia estadística de estos análisis. Para ello nos vamos a valer de lo que sería la paquetería de GPower, la cual van a poder encontrar directamente en la descripción de este video. Y también, una vez que hagamos un reporte de lo que sería la prueba ANCOVA, ese también lo van a poder descargar directamente de un enlace que van a encontrar en el video de esta descripción. En la descripción de este video, perdón. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sacar la potencia estadística y tamaño del efecto? Nos vamos a lo que sería test, nos vamos a medias y vamos a buscar el análisis correspondiente a este análisis de medias. Y entonces vamos a encontrar que sería aquí varios grupos, ANCOVA. No existe otro tipo de lugar donde podamos meterlo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que meter? Aquí vamos a determinar y va a solicitarnos. Vamos a meter directamente lo que sería la eta cuadrada. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este análisis, este dato? Lo vamos a encontrar de este lado, que fue cuando se lo pedimos, cuando hicimos el análisis, le pedimos que nos mostrara el tamaño del efecto. Y entonces vamos a meter directamente los datos que corresponden a los grados de libertad, a la F, significancia, y a la eta cuadrada de lo que sería el proceso de interacción. Entonces vamos a meter lo que sería una eta cuadrada de 0.85, perdón, 0.085. Vamos a calcular el tamaño del efecto. Este lo trasladamos directamente con este botón. Este tamaño del efecto, si nos colocamos sobre lo que sería el efecto, nos va a decir que tenemos un tamaño entre medio y grande. Tenemos 0.30. Es decir, esto es importante, es relevante. Podríamos decir que realmente lo que estamos encontrando sí puede llegar a afectar, ¿no? Vamos a encontrar entonces el error tipo alfa, el error de lo que será la significancia, que la tenemos en 0.001. Debemos recordar que esto siempre lo tenemos que reportar como 0.001. SPSS solamente nos da 3 dígitos, pero más allá hacia la derecha vamos a encontrar un 1, un 2 en algún momento. Ay, perdón, aquí tenía que haberle cambiado a POSOC. Ya, listo. Y entonces, ahora sí ya podemos determinar, no pasa nada. El total de la muestra que estamos teniendo, tenemos un total de 330 participantes. El número de grados de libertad lo tengo aquí, que sería 2, que sería el del efecto de la interacción, y el número de grupos que estoy comparando. Entonces, nivel socioeconómico tiene 3 grupos y actualización docente tiene 2 grupos, es decir, que sería un 3 por 2. Voy a tener entonces 6 grupos de comparación, ¿sí? Y entonces el número de covariables que yo estoy metiendo, en este caso sería solamente 1. Y entonces con esto voy a poder calcular y en efecto me está diciendo que tengo 0.96. Esto es fantástico porque el criterio era de 0.80. Entonces este criterio yo realmente puedo decir que lo que estoy encontrando yo lo puedo traslapar a lo que sería la población. Esto es fantástico, aunque debo aclarar que estos datos son inventados. Entonces no tenemos que correr directamente a lo que sería la Secretaría de Educación como para decirles que tenemos la verdad de la vida. En realidad son datos que yo inventé para que nosotros pudiéramos hacer el ejercicio. Y entonces, ¿cómo reportamos todo esto? Vamos a reportar de esta manera. Vamos a tener que, para conocer si existían diferencias significativas, es decir, que no se deben a cuestiones del azar, en el nivel de aprendizaje reportado por los alumnos, mi variable dependiente, dependiendo del nivel socioeconómico al que pertenecen en interacción con actualización docente de sus maestros, es decir, mis 2 variables independientes, y controlando la distancia a su plantel, mi covariable, se realizó un ANCOVA, tomando como variable dependiente el aprendizaje reportado por los alumnos como variables independientes en nivel socioeconómico, dividido en bajo, medio y alto, así como también si los docentes tenían o no actualización académica. Es decir, descompongo lo que sería lo que dije arriba. Pueden omitir esto, pueden ponerlo arriba, ya será cuestión de sus tutores, de ustedes mismos, si les es más claro o es más difícil. Y bueno, y entonces vamos a obtener el valor para el modelo y entonces en el modelo vamos a poner lo que sería el modelo que tenemos aquí, que sería una F, por ejemplo, del proceso de la interacción. No, esperen un momento, que me he equivocado, que esta no es. Estoy metiendo nada más la del efecto. Aquí me falta la interacción de lo que sería la distancia. Entonces, fíjense que he cometido aquí yo un error. Bueno, no pasa nada, es un ejercicio. Aquí yo tendría que entonces poner los efectos de la eta cuadrada de 0.83, que en realidad pues no va a ver, vamos a ver cuánto cambia. Tenemos 0.30, un efecto de interacción de 0.30, perdón, de un tamaño del efecto. En la orden de probabilidad tenemos tenemos 330 casos, 2 grados de libertad, significancia de 0.01, los 6 grupos y calculamos. Es decir, ahora tengo un tamaño de 0.96.
no hay tanta diferencia en realidad. Eh, ¿Cuál fue el error? Que estaba leyendo los efectos de nada más la ANOVA factorial, cuando tenía que haber leído los de la ANCOVA. Pero bueno, no pasa nada. Y entonces yo tendría que poner los efectos, reportar, que sería el modelo. Voy a tener el modelo, voy a tener que cambiarle aquí, lo que sería 2 grados de libertad, que serán los grados intra, los grados entre, que sería el error, que serían 323. Voy a tener una F de 14.64 con una significancia de 0.001, que ya lo tenemos aquí, que también lo tenemos plasmado del otro lado, con una potencia estadística de cuánto? De 0.96. 0.96. Debemos de recordar que el formato APA exige y solicita que todos los datos que estén, que nunca superen la unidad, se tienen que escribir por debajo de 0.0. Entonces, aquí en este caso también sería 0.30, ¿no? Y bueno, aquí digo que se realizó un análisis Gabriel como post-hoc. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que en realidad yo tendría que conocer dónde están los efectos. Yo ya dije que estas variables, pues sí, el modelo está explicando que sí hay diferencias, pero ¿dónde están esas diferencias? Entonces, no basta solamente hacer lo que sería una prueba de ANOVA, una prueba de post-hoc, porque entonces tengo aquí el efecto de la interacción. Esta prueba de post-hoc solamente me está diciendo dónde está con respecto a una de mis variables independientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Yo tengo que segmentar mi base para conocer específicamente quién tiene más y quién tiene menos con respecto a si han recibido o no han recibido actualización académica. Entonces, me voy a ir a segmentar lo que serán mis datos. Voy a segmentar mi archivo y cuando segmente, lo que voy a hacer es que voy a segmentar por actualización docente. Es decir, que voy a hacer un análisis ANOVA, post-hoc, para cada uno de mis actualizaciones docentes, si han recibido o no han recibido actualización docente. Entonces le pongo aceptar. En este instante yo podría hacer efectivamente lo que será una ANOVA simple. Me voy a analizar, voy a comparación de medias, una ANOVA, y en esta ANOVA voy a meter lo que sería nivel socioeconómico como mi variable de factor y aprendizaje como variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este instante? Quiero conocer exactamente dónde están esas diferencias. Lo que sería la prueba ANCOVA simplemente me está dando el efecto de la interacción de esas dos variables, si es una ANOVA factorial. Si fuera una ANOVA simple, una ANCOVA, también llamada, pues el problema es que se llaman las dos ANCOVA. Si nada más tengo una sola variable independiente, pues interpreto directamente el POSOC. En este caso, como tengo dos variables dependientes, pues tengo que segmentar y partir la base. Tengo el análisis, aquí la ventaja es que puedo poner Howell, puedo poner Gabriel, puedo poner Tuki, Bonferroni. Bueno, estas ya no las necesito, ya sé que mis grupos son dispares, pero vamos a ver si se asumen las varianzas iguales o no. ¿Hay homogeneidad o no hay homogeneidad? Para eso vamos a tener lo que serían los descriptivos y lo que serían las pruebas de homogeneidad. Si no se cumpliera la homogeneidad, entonces nosotros tendríamos que estar reportando Welch o Brown. Welch es mucho más estricto, Brown es cuando tenemos varianzas muy grandes. Vamos a darle a aceptar, le ponemos aceptar. Ah, aquí cometí el error de no determinar cuál era el alfa. De aquí está, que era 0.05. El criterio mínimo de lo que sería aceptar el error tipo 1. Y entonces, ahora sí, yo ya con esto ya sé dónde están mis diferencias. Entonces, mi ANOVA me está diciendo que en lo que sería actualización docente tengo datos vacíos. Tengo 149 datos vacíos. En lo que sería las personas docentes que no han actualizado, tengo 74 casos. Y las que sí se han actualizado, tengo 254 casos. Es decir, mis grupos están muy diferentes entre ellos. Entonces, eso me obliga a mí a leer, entonces, sí, en efecto, lo que serían mis pruebas de Gabriel, para saber dónde están esas diferencias. ¿Qué es lo que me voy a encontrar aquí también? Que lo que sería para las pruebas de ANOVA, pues entonces, perdón, la homogeneidad de varianzas me está diciendo que hay diferencias hacia el interior de mis grupos.
Y entonces no las hay para lo que sería la prueba de actualización docente, entonces puedo leer lo que sería mi ANOVA directamente. Para el caso de las que no son, no reciben actualización académica, tengo una significativa, perdón, es al revés. Aquí yo puedo interpretar lo que sería la prueba directamente de la ANOVA. Bueno, no importa esto. Para la prueba, pues no me la está dando en lo que sería la prueba de igualdad de las medias para los que sí están cumpliendo una actualización docente, pero sé perfectamente que puedo leer lo que sería la ANOVA perdón, el análisis post-hoc de Gabriel. Entonces, aquí Gabriel lo que me está diciendo es que, en efecto, las diferencias se encuentran en lo que serían las variables de bajo contra medio, de bajo contra alto, que estas dos son significativas, y medio contra bajo, que será la misma de arriba, pero no medio contra alto. Es decir, solamente el grupo de bajo es diferente contra el medio y el alto, pero el medio y alto no son diferentes. Entonces, eso lo puedo interpretar aquí directamente lo que será la significancia. Ahora, ¿cómo vamos a reportar esto? Muy fácil. Entonces, nos vamos a este lado y dice, posteriormente se realizó un análisis ANOVA, tomando como variable dependiente el aprendizaje reportado por los alumnos, como variable independiente el nivel socioeconómico dividido en bajo, medio y alto, y se segmentó la base por actualización docente. El valor del modelo, entonces ya describo el valor de mi ANOVA que salió. También tendré que sacar yo la potencia estadística y el tamaño del efecto. Aquí tendré que reportarlo. Y digo que en efecto se realizó Gabriel como análisis post-hoc. Entonces, las diferencias se encuentran en el grupo bajo. Pero las diferencias las diferencias para los que no recibieron actualización se encuentran en el grupo bajo, que sería una media de 1.66 con respecto al grupo medio, una media de 4.44, una significancia de 0.001, que será la significancia que nosotros encontramos directamente aquí en las comparaciones múltiples del análisis post-hoc. Y también vamos a reportar los límites, límites bajos límites bajos y altos de la confiabilidad. Y entonces, en ese sentido, tendremos aquí el límite de menos 3.61, que sería el que tenemos de este lado, y el límite bajo de menos 1.9. Debemos recordar que ambos datos tendrán que ser negativos o ambos datos positivos para decir que en realidad estamos encontrando una diferencia que no se debe a cuestiones del azar, que será lo mismo de la significancia de 0.001. Y lo mismo sería entre bajo y alto. Y pongo las medias y su correspondiente significancia. Y entonces yo tendré que reportar nuevamente esto mismo, pero para quienes sí recibieron la actualización académica. Y entonces vuelvo a reportar cuál es la F del modelo, y empiezo a redactar lo que serán los análisis post-hoc. Y de esta manera, muy fácil, sencillo, nosotros encontraríamos las diferencias hacia el interior de cada uno de los datos y básicamente, pues eso es todo. Si tienes alguna duda, comentario, no dudes en escribirlo directamente en los comentarios. Si tienes saber cómo hacer una prueba estadística en específico, revisa directamente en mi canal. Y eso será todo por ahora. Les mando un cordial saludo y espero que estén teniendo una excelente semana. Cuídense mucho.